Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. En nuestro comentario del día de hoy vamos a echar una mirada sobre lo ocurrido en la semana pasada en los mercados, porque creo que es reflejo justamente de estos tiempos que estamos viviendo. Se dio simultáneamente algo bastante curioso, una expectativa de temor sobre la situación de la economía, fundamentalmente impulsada por el crecimiento de casos de coronavirus asociados a la variante Delta. Ese temor de recesión eventualmente generó una caída en las tasas de interés y un rally en favor de los bonos, pero simultáneamente también se daba un temor sobre las perspectivas de recorte en los programas de estímulo por parte de los bancos centrales, en particular de la Reserva Federal, especialmente a raíz del conocimiento público de las últimas minutas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Entonces se daba simultáneamente el curioso caso de un mercado preocupado por la salida de estímulos, que eventualmente la Reserva Federal la atribuía a una recuperación de la economía, y por otro lado un rally en favor de los bonos por temores de una recesión causada por el incremento de casos de coronavirus. Evidentemente ambas creencias no pueden sostenerse simultáneamente por mucho tiempo y finalmente sobre ya fines de la semana, día viernes y en el comienzo de esta nueva, el mercado recuperó otra vez una tónica alcista. Pero realmente si uno miraba los números del jueves, veía un mercado con un sentimiento profundamente negativo que afortunadamente luego se revirtió. De todas maneras, la anécdota sirve para ilustrar las características del momento donde los movimientos de corto plazo en el mercado están muy lejos de lo que pueda estar justificado por el racional de una estrategia de inversión, y eso hace enfatizar mucho más nuestra idea de que las estrategias de inversión tienen que basarse por lo menos en un horizonte de 3 meses, de 3 meses a un año, y no estar permanentemente afectada por las confusas noticias que diariamente o por lo menos semanalmente estamos observando en los mercados. Y en ese sentido, bueno, vale la pena explorar un poco cuáles son esos temores, en qué medida están fundamentados y qué deberíamos observar como para poder pasar a un panorama negativo con respecto a la economía mundial y eventualmente el comportamiento de los mercados de renta variable. La variante Delta del coronavirus ciertamente es un problema. Su tasa de contagio es mucho más elevada que las variantes conocidas previamente y afecta fundamentalmente a la población no vacunada. Esto hace que el efecto de la dispersión de esta nueva variante de coronavirus es asimétrica, es mucho más contenido en países donde ha habido avances de vacunación, pero encuentra un caldo de cultivo sumamente propicio justamente en países donde la vacunación viene a un ritmo más lento. Aún así, por ejemplo, Gran Bretaña es uno de los países que se ha visto más afectado, pese a su alto nivel de vacunación, pero en este caso la buena noticia es que si bien los casos han subido significativamente, asimilándose a lo que fue en su momento una segunda ola con muchos casos a comienzos
o entre fines del año pasado y comienzos de este, no llega todavía a lo que fue el último gran brote de casos en el Reino Unido, pero de todas maneras ha habido un incremento significativo, pero que no ha sido acompañado de mortalidad, o sea, el número de fallecidos diarios en el Reino Unido sigue por ahora con una tendencia marcadamente decreciente. De hecho, si uno mira el total de casos de coronavirus en estos últimos días, donde a nivel mundial justamente se observa un crecimiento en el número de casos diarios, eso en realidad está explicado por un grupo muy concentrado de países. Casi 380.000 casos diarios que se están registrando en este momento en el mundo, están concentrados, la mitad, digamos, están concentrados en 8 países, que serían Indonesia, el Reino Unido, la India, Rusia, Irán y la región de Latinoamérica, Colombia, Brasil y Argentina. Entre esos 8 países suman aproximadamente algo más de 190.000 casos en el día de ayer, y básicamente representan la mitad de los nuevos casos diarios en el mundo. Y bueno, justamente lo que hay en común aquí es la cercanía con la India, ¿verdad? Sobre todo los 3 primeros casos, el de Indonesia, Reino Unido y la propia India, y dificultades en niveles de vacunación en muchos de estos países, con excepción del Reino Unido. Puede ocurrir que a partir de este aumento de casos volvamos a tener una recesión a nivel internacional y se interrumpa la recuperación económica que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que no. Yo creo que justamente en la medida que siga avanzando los procesos de vacunación, la necesidad de combatir estos contagios con medidas de restricción a la movilidad es mucho menor. De todas maneras, esto da una señal de alerta en cuanto a la asimetría sobre justamente este ritmo de recuperación de la economía mundial. En la medida que la distribución de las vacunas también ha sido bastante desigual en el mundo, habiendo avances en el mundo desarrollado, pero con mucha más lentitud en los países en desarrollo, eso también puede generar asimetrías en el proceso de recuperación y lentecer eventualmente la recuperación de algunos mercados emergentes. O sea que eso es un elemento a tener en cuenta. O sea, nosotros hemos tenido en general una visión optimista sobre los mercados emergentes en las últimas semanas, pero fundamentalmente apuntalada en lo que es el comportamiento de los commodities, que nosotros pensamos que van a seguir en la tendencia alcista que venían teniendo últimamente. Pero las economías domésticas de estos países, en la medida que los procesos de vacunación no se intensifiquen, pueden tener algunos retrocesos en el caso de aumentos importantes en el caso de casos de coronavirus. Por todo esto, digamos, es que haciendo un poco el balance de la semana pasada, mantenemos nuestra hipótesis de optimismo sobre los mercados de renta variable. Seguimos considerando que la economía mundial va a estar moviéndose en un entorno inflacionario, pero en el cual la respuesta en materia de tasa de interés y restricción de política monetaria va a ser muy gradual y muy lenta, por razones que ya hemos explicado otras veces, fundamentalmente vinculadas a la sostenibilidad de la deuda pública. Y eso, pasando raya, digamos, sigue dando un panorama favorable para los commodities y como exportadores de commodities a muchos países emergentes. Pero la observación de los casos diarios de coronavirus, yo creo que sigue siendo, como lo ha venido siendo desde el último año, una variable que no hay que dejar de mirar en ningún momento y que cada tanto puede generar nerviosismo en los mercados. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.
Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.